Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del insomnio. Todo el mundo sabe que dormir bien es muy importante para la salud, pero en España aproximadamente un tercio de las personas adultas tienen problemas de sueño. Una cosa muy importante es saber que el sueño muchas veces es un síntoma de otros problemas. Por tanto, es importante detectar esos otros problemas para poder tratar de forma adecuada el sueño. De hecho, solo el 10% de las personas que tienen insomnio están tratadas de forma adecuada. Para hablar de todo esto y mucho más, tenemos en el plató a Virginia Izura, que es neurofisióloga en el Hospital Virgen de la Risaca. Buenas Bienvenida tardes. Y muchas gracias. María Dolores Nájera, facultativa especialista de área de farmacia en el Hospital Morales Meseguer. Juan Dionisio Avilés, que es médico geriatra, especialista en geriatría en el Hospital Virgen de la Risaca. Bienvenido, Juan. Gracias. Y Fernando Hernández Menárguez, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Y también muchas gracias por venir, Fernando. A ti, muchas gracias. Lo primero que quería, Virginia, es que nos dijeras qué es la neurofisiología, porque yo te he presentado como neurofisióloga y no sea que la gente piense qué especialidad tiene esta doctora. Sí, la verdad que es una especialidad desconocida, sobre todo para el gran público, aunque muchos nos visitan. Y se piensa que somos neurólogos, que somos neurocirujanos. La neurofisiología es una especialidad que estudia lo que son las patologías del sistema nervioso central y periférico, pero haciendo pruebas diagnósticas. Hacemos pruebas que van, como dicho y reitero, van a diagnosticar patologías del sistema nervioso central a través de exploraciones como son el electroencefalograma, otra prueba también quizás un poco desconocida que se llama potenciales evocados, electromiografías. Hacemos otras pruebas que se hacen dentro del quirófano, como se llama monitorización intraoperatoria, y también, por supuesto, eso es para que el neurocirujano o el traumatólogo llegue hasta el sitio justo, ¿no? No solo que llegue, sino que se guíe. De nosotros somos el tonton go del cirujano y preserve o respete las zonas que están sanas y vaya precisamente a la que está enferma y la extirpe sin lesionar las sanas. Esa es una prueba muy importante. Bueno, pues ya sabemos perfectamente. Perdona, y también las pruebas de sueño. Y las pruebas de sueño, que ahora hablaremos. Ya Sí. sabemos lo que es la neurofisiología. Vamos a dar paso a las preguntas de la calle. Hemos salido a la calle y queremos saber exactamente qué es lo que le preocupa a la gente sobre el sueño. Sí, tengo episodios de insomnio. A medianoche me levanto y varias veces porque no consigo conciliar el sueño. Y ya está. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para dormir mejor? ¿Usted considera que la alimentación influye en que yo tenga un buen o un mal sueño? ¿O tenga sueño o no pueda dormir? Estoy interesada en saber hasta qué punto influye el estrés y los nervios en el sueño, porque últimamente me cuesta mucho conciliarlo. Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder a lo largo del programa. Voy a empezar contigo, Virginia. Vamos a empezar por el principio. Imaginemos que una persona se acuesta. ¿Qué pasa a nivel de su cerebro para que esa persona que está despierta, de pronto, pum, se duerme? ¿Qué pasa? Sí, es muy curioso porque durante muchísimos años se pensó que el sueño era un proceso pasivo. Es decir, precisamente nos aislamos del medio, o sea, cerramos los ojos, no vemos, estamos en un ambiente en silencio, no oímos, y entonces nuestro cerebro se desconecta y nos dormimos. Y sin embargo es todo lo contrario. El sueño es un proceso totalmente activo, es decir, hay núcleos específicos en el cerebro que se activan para que nos durmamos. Se activan núcleos que se llaman núcleo supraquiasmático, núcleo pedunculopontino, y además se liberan una serie de neurotransmisores, que son las sustancias del cerebro que conectan las neuronas, y hay neurotransmisores específicos que hacen que nos durmamos. O sea, es un proceso totalmente activo con estos núcleos y estas sustancias que hacen que nos durmamos. O sea, que el cerebro se activa para que nos podamos dormir. Se activa para que nos podamos dormir. Está bien. Fernando, en atención primaria tenéis muchas consultas de entrada que la gente os diga, vengo porque duermo mal, deme usted un remedio, una solución. Pues, la verdad es que, hablando de ya por la experiencia de haber trabajado en varias zonas y eso, te puedo decir que aunque la prevalencia del insomnio esté en una relación de un 20 o un 30% a nivel general, pero sin embargo no es lo mismo en poblaciones que son núcleos, por ejemplo, urbanos, de mucha población,
distinta de las zonas más rurales o pueblos pequeñitos. Por ejemplo, yo he trabajado en poblaciones de menos población y la verdad que el insomnio pues era frecuente, pero no en tanta envergadura como para después he trabajado en capital de provincia y entonces eso ha sido una cosa pues disparatada en el sentido de tomar mucha medicación y consultar con mucha frecuencia del insomnio. Con lo cual te puedo decir que sí que hay insomnio, pero diferenciando de dónde es la población. A nivel rural hay menos insomnio, hay menos estrés, menos ansiedad, menos toma de medicación y sin embargo en la población general sí que eso se ve todo incrementado quizás por el nivel de vida, el estrés. Juan Dionisio, hicimos un programa sobre el envejecimiento. Sí. ¿Cómo afecta el sueño al envejecimiento? Bueno, pues el sueño es un determinante mayor en la velocidad de envejecer. Es decir, el estrés junto con el sueño acelera el proceso de envejecimiento de una forma biológica que conocemos. Lo que hace la mala calidad de sueño, el insomnio, es aumentar la velocidad de acortamiento de los telómeros, como en todas las situaciones de estrés fisiológico, y eso hace que las células entren más rápidamente en una situación que se llama senescencia replicativa. Esas células que alcanzan ese momento son células funcionalmente menos capaces, vamos a llamarlos así. Y que se mueren antes. No, eso creíamos hasta ahora. Esas células, si murieran antes, entrarían por la vía de señalización celular de apoptosis, muerte celular programada. Lo que no sabíamos hasta hace relativamente poco es que esas células quedan vivas, pero son células que se llaman ahora senescentes. Habría tres tipos de células: normales, tumorales y senescentes. Y esos tejidos con muchas células senescentes hacen que haya órganos malfuncionantes. De determinadas situaciones en las que hay mayores requerimientos, esos órganos no responden. Bueno, pues el sueño es un determinante mayor de que las células entren en senescencia replicativa. Por eso el sueño pues afecta a funciones importantísimas a lo largo en todo el organismo. Por lo tanto, dormir mal es envejecer rápido y mal. Ahora profundizaremos. María Dolores, tú como farmacéutica, vamos a tratar el tema de los fármacos, ¿no? Los fármacos para dormir les llamamos hipnóticos y dentro de eso hay dos grupos muy bien diferenciados, los que llamamos las benzodiazepinas. Voy a decir nombres comerciales para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Estaríamos hablando del Lesatin, el Orfidal, Noctamid y muchos otros, ¿no? Entonces, dos preguntas. ¿Cómo inducen el sueño estos fármacos y cuándo están indicados? Bueno, ¿cómo inducen el sueño? Pues como has comentado, dentro de los fármacos hipnóticos, las benzodiazepinas son uno de los grupos más utilizados. Todas estas benzodiazepinas pues son un grupo variado de fármacos que tienen la misma estructura base y luego pues les cuelgan distintas cadenas que hacen que sean distintas, ¿no? Pero todas tienen el mismo mecanismo de acción, en el caso de inducir el sueño, que es actuar en unos receptores cerebrales, que son los receptores GABA, y una vez que actúan sobre estos receptores, pues produce una relajación física y mental que dejan el organismo pues como en cámara lenta, nos dejan relajados. Siendo que todos tienen este mismo mecanismo de acción, pues hay mucha diferencia de benzodiazepinas, ¿no? Algunas son más ansiolíticas, otras más hipnóticas. Por ejemplo, si tenemos un insomnio que nos cuesta mucho dormir, pues vamos a utilizar unas benzodiazepinas que actúen más rápido, como por ejemplo el triazolam. Luego, si nos despertamos a mitad de noche, pues a lo mejor unas que se vayan absorbiendo un poco más lentamente, como el Orfidal que has comentado, el Noctamid, ¿no? Uno de los más utilizados son el lorazepam y el lormetazepam, ¿no? Para dormir. Y luego ya el Lesatin que has comentado realmente tiene un perfil más como hipnótico, ¿no? Porque tiene un efecto a más largo plazo y puede producir más efectos secundarios. Entonces este estaría más indicado como ansiolítico, ¿no? Todo esto lo conocerán perfectamente los médicos de atención primaria para cada persona, según el tipo de insomnio que tenga, como tú has dicho muy bien, pueda indicar no todas las benzodiazepinas se pueden sustituir unas por otras. Y también el insomnio, cuando estén indicadas, no es en primera línea, como ya comentaremos. O sea, tiene que ser un insomnio que ya pues otras terapias hayan fracasado, ¿no? Y que sea, vamos, que al paciente pues no le deje llevar su vida normal, ¿no? Que nunca van a estar como en la primera línea, no deben estar en la primera línea estas benzodiazepinas. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Juan Carlos Ferre, nuestro profesor de latín y griego, nos va a decir de dónde viene la palabra sueño. Muy buenas, vamos a hablar de la palabra insomnio. Insomnio viene del latín in, que significa
La negación, que no, y somnum, que dará sueño. La negación del sueño, que no es sueño o incapacidad para conciliar el sueño. A esta palabra somnum latino podemos añadir una serie de prefijos delante y formar varias palabras más. Por ejemplo, si le añadimos delante hiper, que significa por encima de, tenemos hipersomnia, que significaría la capacidad o la cualidad de dormir muchas horas, una persona que necesita muchas horas para dormir. O le añadimos delante hipo, que es por debajo, somnia, hiposomnia, capacidad de dormir por debajo, es decir, que necesita muy poquitas horas de sueño. También podemos haber oído la expresión sonámbulo, esta sí que es más común. Fulanico anda sonámbulo por las noches, se levanta y va como durmiendo. Y es que viene de somnum, que significa sueño, y ambulare, que en latín significa andar de un sitio para otro. Y dicen que es peligroso despertar a las personas que van así, sonámbulas, pero eso es mejor que nos lo aclaren los médicos. Palabras de médicos. Virginia, muchas veces las personas dicen tengo insomnio, pero desde el punto de vista médico, ¿cuándo consideramos que una persona tiene insomnio? Es difícil de definirlo. Bueno, hay una definición sencilla. La definición ambulante, como si dijéramos, es mala calidad subjetiva de sueño. Una persona que dice sin más que duerme mal, eso sería una definición simple o sencilla de insomnio. Pero así tendríamos, tal y como ha dicho nuestro compañero, que se considera que hay un 20-30% de personas insomnes, así incrementaríamos el porcentaje de insomnes en la población y llegaría hasta un 70% de personas insomnes, porque hay muchísima gente que tiene mala calidad de sueño. Eso no sería la definición real o médica de insomnio. Realmente una definición médica de insomnio, que es la que se ha definido en el último catálogo de patologías de sueño, es la persona que tiene dificultad para iniciar, conciliar el sueño, mantenerlo, lo que es la fragmentación del sueño, o no despertarse antes de lo que necesita, cuando tiene todas las posibilidades de dormir bien. O sea, cuando no tiene una enfermedad que le pueda alterar el sueño, cuando no tiene un ambiente ruidoso que le dificulta el sueño, esa sería la definición real de insomnio. Bueno, pues nos ha quedado bastante claro. Fernando, antes decía María Dolores que teníamos fármacos que si uno le costaba conciliar el sueño para ese momento, si se despertaba a medianoche más otro tipo de fármacos. ¿Qué tipos de insomnio hay? Pues la verdad es que hay varias clasificaciones de insomnio. La primera y lo más importante es que el insomnio es la imposibilidad de conciliar el sueño, pero también puede ser que ocurra que exista un problema a nivel de que permanezca despierto primera hora de la mañana. Eso hace que después no tenga una buena calidad de vida al día siguiente, con lo cual el sueño no es un sueño reparador. Después hay otras situaciones que son un insomnio que es transitorio, que suele durar menos de 2 horas, que son insomnios que son relacionados con tipos de estrés, pues que te vas a comprar un coche, que se ha muerto un familiar, que tienes una boda, cualquier actividad de ese tipo, pues que produce una cantidad de insomnio, de conciliar el sueño, que te imposibilita dormir en ese momento, ¿no? Pero eso es un insomnio que es transitorio. El problema que existe en ese momento es que son muchos pacientes que demandan medicación para ese tipo de insomnio, con lo cual, al ser transitorio, después se crea una dependencia a este tipo de fármacos y es muy difícil después conseguir retirar este tipo de medicación, ¿no? Y después hay otro tipo de insomnio que podemos decir, el insomnio que es para conciliar el sueño, el insomnio para mantener el sueño durante la noche, que no haya despertares, el insomnio que no sea de despertar temprano y después el insomnio que no sea un insomnio que sea reparador de haber dormido y entonces al día siguiente tenga un buen funcionamiento, ¿no? Muy bien. Juan Dionisio, yo decía al principio que el insomnio muchas veces es un síntoma de otros problemas. ¿Cuáles serían las causas más frecuentes de insomnio? Bueno, tú lo has dicho en la introducción, que lo más frecuente es que el insomnio sea un síntoma de que algo no va bien. Lo primero que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto es descartar las causas orgánicas, que son muchas, de no dormir bien. Otra cosa es el insomnio con otras, el síndrome de insomnio es otra cosa. Pero los síntomas, bueno, el insomnio puede ser secundario a un problema de dolor crónico, que es muy frecuente. Por supuesto, un problema de descompensación de una insuficiencia cardíaca.
la poliuria que ocasiona esa insuficiencia cardíaca. No tanto los problemas de próstata, que probablemente siempre los médicos los hemos tenido como ahí responsables del tema, pero muchas veces la poliuria, porque tenemos que recordar que por la noche se activan el factor natriurético atrial, que es un diurético, que ahora sabemos cómo se bloquea con un fármaco y que hace que sea un medicamento que se utiliza para insuficiencia cardíaca y demás. Poliuria, por lo tanto, problemas relacionados con dolor, problemas relacionados con el síndrome de apnea de sueño, que ha dado, que ya hablaré, me imagino que es un tema estrella porque la ventilación mecánica no invasiva ha dado 10 años de vida a las personas. Y todo lo que tiene que ver con la insuficiencia renal y después todos los temas relacionados con por su depresión y con enfermedades neurológicas mayores que tendremos oportunidad de comentar. O sea que realmente, como comentábamos, en los médicos de atención primaria tendréis una persona que se queje de falta de sueño, de insomnio, hacer una historia clínica bastante detallada para intentar solucionar el problema en el origen, en lo que está produciendo el insomnio, ¿no? Claro, hay muchos problemas que son médicos, psiquiátricos, constitucionales, de alimentación, de ejercicio. Hay muchas variables que influyen en el insomnio. Todo eso se estudia antes de poner un tratamiento para intentar evitarlo. Yo creo que es importante lo que ha dicho Fernando, queja de sueño, y Virginia también, pero con repercusión al día siguiente. Es decir, no solamente queja de sueño, sino repercusión funcional al día siguiente. No estar concentrado, no hacer bien, no rendir bien, es decir, que haya un mal rendimiento funcional posteriormente a esa situación. Sí, perdona, porque en esos casos muchas veces más que insomnio es sueño no reparador. Vale. Muchas veces la gente es, sí, no duermo mal, pero al día siguiente estoy cansado. Eso es que es una pequeña diferencia más que de insomnio. Muchas veces la falta de sueño no reparador. Que también es muy importante. Claro, por supuesto. O sea, no es exactamente lo mismo, pero es distinto. Muy bien. María Dolores, centrándonos en el tema que nosotros, la pregunta anterior que te he hecho era sobre los hipnóticos derivados de benzodiazepina. Y decía nombres concretos, lo digo por la persona que se incorpore a otra, como Lesatin, Olfidal, Nostamid, etcétera. ¿Cuánto tiempo puede una persona estar tomándolo si su médico de atención primaria o otro especialista se lo ha recetado para el sueño? ¿Y cuánto tiempo antes de acostarse hay que tomarlo? Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que tomarlo? Realmente, cuando ya se lo ha recetado y tiene que tomarlo, si nosotros vemos la ficha técnica de estos fármacos y los estudios que hay con estos fármacos, se supone que como máximo tienen que ser 4 semanas. 2 semanas y luego otras 2 semanas en las que se va descendiendo progresivamente la dosis. Pero ¿qué nos pasa? Ahí hay una controversia porque sabemos que hay miles de personas que toman la benzodiazepina muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces no hay una correlación clara entre los estudios, lo que nos dicen, y cómo se usa habitualmente la benzodiazepina. Entonces yo creo que ahí tenemos que intentar reducirla. Hay que intentar reducirla, ver otras causas del sueño y otras terapias que pueden ayudar más por los efectos secundarios que luego pueden tener estas benzodiazepinas. Entonces, bueno, a la hora de tomarlas, pues simplemente antes de dormir, porque realmente la acción la hacen bastante rápida, ¿no? Entonces, antes de dormir con agua que no sean bebidas alcohólicas, pues se pueden tomar en ese momento antes de acostarse. Muy bien. Virginia, en el sueño tú has comentado antes que existen distintas fases, ¿no? Explícanos qué fase hay y qué función tiene cada una de esas fases, porque creo que eso es muy importante. Eso es muy importante y sobre todo está relacionado con la toma de las benzodiazepinas, porque en la consulta de sueño yo creo que por encima de los 35 años el 70% de las personas que vienen con un trastorno de sueño vienen ya medicados y eso es muy difícil luego de retirar. Sí, el sueño yo creo que además es muy conocido, tiene distintas fases, tenemos las fases de sueño no REM y las fases, bueno, eso es en inglés, las fases de sueño no MOR o sin movimientos oculares y las fases de sueño MOR o REM con movimientos oculares, que eso lo conoce todo el mundo. Es sueño, y dentro de las fases de sueño no MOR está la fase N1, N2, N3, son las fases de sueño ligero a más profundo, es en función de la profundidad de N1 a N3 y la fase de sueño REM, que es la fase de movimientos oculares rápidos. Se caracteriza porque se va de la vigilia al sueño, va profundizándose en relajación muscular, se va relajando la frecuencia cardíaca y se va relajando la respiración. Se caracteriza también porque se va aumentando el umbral que se necesita para despertarse una persona. Y también en la actividad cerebral, se va enlenteciendo la actividad cerebral.
Y luego en la fase de sueño REM es justo lo contrario. La actividad cerebral se activa, es como si casi estuviéramos como cuando estamos despiertos. Sin embargo, es cuando más relajados estamos en la actividad muscular. Y cuando casi más difícil es despertarnos. Cada fase tiene una función. En la fase no more es cuando se recupera cuando nos recuperamos del cansancio, cuando se recuperan todas las funciones, la función muscular, cuando recuperamos la energía. Y en la fase REM tiene la función de consolidación de la memoria, de eliminación de residuos mentales, como si dijéramos, pero ahora es que se han descubierto muchas otras funciones. Por ejemplo, también eliminamos las placas de amiloide, estas que están relacionadas con el envejecimiento, con el Alzheimer. Esa es una función fundamental. Por eso es tan importante muchas veces no tomar fármacos que supriman esta fase. Y casi todas las benzodiazepinas suprimen la fase REM, no por completo, pero en gran medida. Es un tema interesantísimo entonces, porque realmente... Sí, eso es muy importante. Y esto es muy reciente, ¿no? Eso es relativamente reciente, en los últimos 2 años, bueno, yo también en relación con lo que ha comentado antes Juan Dionisio, está en relación con el envejecimiento cerebral. También se regenera el ADN. Así que nos podemos quedar durmiendo un ratico aquí. Y por eso el sueño es tan importante. O sea, la recuperación del cansancio y de la energía es fundamental, pero sobre todo está relacionado con el envejecimiento y con las patologías degenerativas cerebrales. O sea que es fundamental. Fernando, hay muchas personas que dicen que necesitan dormir mucho, otras dicen, pues yo duermo 6 horas y estoy perfecto. ¿Eso sabemos a qué se debe o no sabemos a qué se debe? Pues la verdad es que la calidad y la variedad del sueño es distinta según la edad. Entonces, por ejemplo, los recién nacidos pues suelen dormir alrededor de unas 16 horas, por ejemplo. Sin embargo, en la edad adulta pues ya son unas 7 u 8 horas las que se duermen. Según los estudios últimos, pues se recomienda que no se duerma menos de 7 horas ni más de 8, porque se ve que aumenta la mortalidad cardiovascular. Entonces lo ideal sería pues eso, dormir unas 7 horas a 8, eso es lo adecuado. Después conforme se va envejeciendo, pues a partir ya de cierta edad, pues 80 años ya por ejemplo, pues ya se duerme también, otra vez se duerme más. Entonces se pasa ya otra vez a dormir 10 o 12 horas. Pero son sueños que son muy interrumpidos, tanto en el recién nacido como en la ancianidad. Es un sueño que hay muchos despertares. Se duerme muchas horas, pero es un sueño que se está despertando continuamente. De todas maneras, hay gente que con 4 horas tiene suficiente para estar una vida diaria al día siguiente normal, que es un sueño reparador para ese sujeto, con 4 horas, y otros lo necesitan 10 horas. ¿sabes? Pero no sabemos por qué. La verdad es que en ese aspecto, pues eso puede ser constitucional. Incluso hay gente que no duerme casi nada. Nada. Ya. ¿Sabes? Luego estamos los que dormimos mucho. Que ahora me pelearé con Juan Dionisio cuando llegue el momento. Juan Dionisio, ha dicho Fernando que a partir de los 80 años sucede un poco como los niños que duermen más horas. Sin embargo, todo el mundo dice que conforme tienen más edad duermen menos. ¿Eso es así? ¿O? Pues eso es una vuelta al sueño polifásico, que la verdad es que Virginia sabe mucho de esto porque lo ha explicado además muy bien todo esto de la fase REM y no REM. Lo que está claro es que con la edad es el factor que más modificador de la necesidad de la cantidad de sueño y de la arquitectura del sueño. Ese sueño se vuelve polifásico, inicialmente es polifásico, después polifásico quiere decir con varias fases de sueño en la que entras y conectas y desconectas, entras y sales. Vale. Por eso, bueno, pues de todas formas los 80 años, ahí ya entramos, ahí a los geriatras nos empezáis a... Bien, los 80 años hay de todo. Hay personas que nos dan 18 vueltas, hay personas muy enfermas que han entrado desde hace 10 años en una enfermedad Parkinson-demencia, en una enfermedad neurodegenerativa grave. Yo siendo geriatra tengo que defender los 90. Muy bien. A los 80... es que nos queda casi poco. Yo ya que tengo 65, hay que irnos a los 90. Totalmente. A partir de los 90 empezamos a explicar algunas cosas. ¿Vale? Entonces, en el sueño, con el envejecimiento, lo que ocurre es que se produce un retraso de fase, un adelanto de fase. Se duerme antes y te despiertas antes. Todo lo relacionado con la temperatura corporal se adelanta también y la cronobiología en general se altera y la cronobiología del sueño se altera mucho más todavía. Se aplana la onda de secreción de las melatoninas y las historias estas, con lo cual pues probablemente perdamos calidad de sueño. Ese sueño polifásico, yo creo que aunque
la siesta es un patrimonio nacional, probablemente en los mayores no haya que alentarla, sino todo lo contrario. Y mucho más la siesta, a partir de los 90 de pijama y orinal. Pero dice a partir de los 90 años. A partir de los 90 años no hay que meterse en la cama, nada más que las horas justas, porque si no estamos condenados. Cuando yo llegue a los 90 discutiremos, porque la siesta es un patrimonio no nacional. Que sepáis que los alemanes duermen más la siesta que los españoles. Sí, pero si a los mayores le alentamos a dormir la siesta también, y esas siestas de 2 horas... no puede ser. Pero no puede ser. En las personas mayores de 90 años. Sí. Él quiere llevar el agua a su molino. Es que yo duermo 1 hora y media de siesta todos los días. Yo creo que, bueno, tú estás en forma. Posiblemente eres un dormidor largo. No, lo que pasa es que en los últimos estudios han demostrado, siempre se ha hablado esto del patrón polifásico de los niños y luego que se vuelve al patrón polifásico. Pero parece ser... Perdona, Virginia, polifásico es que entra, lo ha dicho antes, entra en el sueño y sale, entra en el sueño y sale. Es que son periodos de dormir, vigilia. Periodos de dormir, vigilia. El niño pequeño duerme 2 o 3 horas, se despierta. Duerme 2 o 3 horas, se despierta. Vale. ¿No? Y en el anciano, pues eso, tiene periodos de duerme, se despierta. Duerme durante el día, se despierta. Eso es polifásico. Pero parece ser que es que ahora se está estudiando y se dice ahora que es que el anciano lo que tiene es poca capacidad de mantenimiento del sueño. No es que vuelva más o menos al patrón polifásico, sino que pierde esa capacidad de mantenimiento. Por eso se despierta y por eso necesita luego volver a dormir. Por eso vuelve a ese patrón polifásico, que pierde esa capacidad de mantenimiento. O sea, la estructura de sueño... Esto sabes mucho, esto de eso, claro. Es más, para eso nos dedicamos a eso. Sí, neurofisióloga, llévate otra cosa. Iba a decir una palabra, pero no la digo. Por eso tiene el sueño más endeble y por eso vuelve a ese patrón polifásico. Claro, tienen que sabérselo todo. No, tiene un deterioro, tiene menor capacidad de los neurotransmisores, tienen una menor concentración, los núcleos que hemos dicho que están implicados en el sueño funcionan un poquito menos, independientemente de que ya la patología neurodegenerativa la tenga activa o no activa, porque por supuesto si entramos en el Alzheimer, Parkinson y todo esto, es otro mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué se dice eso? María Dolores, estábamos hablando de las benzodiazepinas, tipo Orfidal, Noctamid, etcétera. ¿Se pueden suspender de golpe y cuándo no deberíamos nunca darlas? Es decir, ¿cuánto están contraindicadas? Bueno, pues si te tomas un día una benzodiazepina, un insomnio ocasional, pues no pasa nada. Pero claro, si ya llevamos más de 15 días con un tratamiento de benzodiazepina, nos van a crear una dependencia física y psíquica. También esa dependencia puede ser más grave o no, dependiendo pues, del tipo de benzodiazepina, sobre todo las de vida media más corta, también de la dosis que lleves y de la duración que lleves, ¿no? Entonces eso crea una dependencia que para retirarla no la puedes retirar de golpe porque nos va a provocar estos síntomas de abstinencia y también un insomnio de rebote pueden provocar, ¿no? Entonces hay que ir retirándola luego de una forma gradual. Entonces, pacientes que han llevado mucho tiempo con la benzodiazepina, es muy difícil en ocasiones retirar estos fármacos, ¿no? Que ahí no tenemos el problema. Si te habitúas a ellos, es muy complicado retirarlos. Incluso puede llevarte años, cada 15 días ir reduciendo la dosis e incluso llegar a pautas intermitentes que no puedes quitarlas. Es muy difícil de retirarlas, ¿no? De poder suspenderlas. Que hay el problema que hay de esta gran cantidad de pacientes que llevan muchas benzodiazepinas. ¿Contraindicados que no se deben mandar? Contraindicados, pues contraindicados estarían pues en caso de hipersensibilidad, la benzodiazepina, también algunas enfermedades como la miastenia gravis, que es una enfermedad inmunológica y están contraindicadas, también debido a su efecto supresor, pues en insuficiencia respiratoria grave también estarían contraindicadas, también en ancianos, no es que estén contraindicadas, pero sí que tenemos que tener la precaución de dar las dosis más bajas posibles, ¿no? Porque si no, los ancianos tienen una mayor sensibilidad hasta la benzodiazepina y van a tener pues, más efectos secundarios, luego pueden tener incluso caídas, o sea, ahí no están contraindicadas, pero sí más restringidas. Sí, una cosa, sí. Fernando, sí. Continúa, perdona. No, también, por ejemplo, en insuficiencia hepática, pues también insuficiencia hepática grave, debido al metabolismo de las benzodiazepinas, también las dosis deben estar más pequeñas, ¿no? Deben ponerlas más pequeñas. Eso, Fernando, lo tenéis totalmente en cuenta en atención primaria, ¿no? Sí, ahora estamos en un tema de lo que se llama desprescripción. Claro. Desprescripción, desprescripción, sí, claro. Sí. Intentando quitar la medicación que pensamos ya que no es necesaria en eso. Entonces muchas veces lo que ocurre en los pacientes es que incluso, fíjate, la fijación que tienen con la medicación, que dicen, bueno, no me la voy a tomar, pero me la voy a llevar en el bolso, por si acaso tuviese necesidad. Entonces no tiene más remedio que facilitarle la medicación con el fin
de a ver si coge confianza, de no tomársela y que ya pudiera dormir, ¿no? Por seguridad. Sí, es mucho más difícil quitarla que ponerla. Sí, claro. es que el tenerla en el bolsillo creo que claro. o en la mesilla de la noche, la gente que lo necesite, claro, le da la tranquilidad, ¿no? Dice, Claro. si no me duermo, me lo tomo. Es que claro, estar sin poder dormir durante la noche y una hora y otra hora, pues al final la gente se desespera a las 2 o las 3 de la mañana. Se lo toma. Y sabe Es que es muy tiene la fácil pastilla. dar aquí, decir todo esto, luego la realidad clínica, claro, así están miles y miles de personas tomándola. Hay que dar otra herramienta que se pueda... Sí. Ahora hablaremos de esto. Tenemos una sección que se llama hábitos saludables. Vamos a ver qué hábitos serían los más saludables para poder dormir bien. Lo primero es identificar el tipo de insomnio que hay. Hay distintos tipos de insomnio y también tienen distintos tipos de tratamiento. Pero principalmente dormimos mal. Las personas no llevamos una correcta higiene de sueño para poder dormir y sentirnos descansados por la mañana. En primer lugar, debemos de respetar los ritmos circadianos, intentar acostarnos a la misma hora, hacer el mismo ritual cada día a la hora de ir a dormir. Hacemos de nuestra habitación, por lo general solemos tener una televisión, estamos con el móvil, con la tablet, y todo eso, aunque haya personas que asocien el escuchar la radio, el estar viendo la tele a tener sueño, por el mismo cansancio puedes llegar a dormir, pero eso mismo está estimulando tu sistema auditivo y de nuevo te va a despertar. O sea, eso no es correcto, hay que intentar dormir siempre en silencio. El tipo de alimentación también que se lleve. Hay alimentos que son muy ricos en triptófano y en serotonina, como la lechuga, como las nueces, como las galletitas saladas, que está gracioso, o la leche, que es bueno tomarla durante la noche. Y sobre todo no tomar unas cenas muy copiosas, porque realmente también evitas tener un sueño reparador. El alcohol, por ejemplo, siempre se ha recomendado una copa de vino. Yo no suelo recomendarla porque cuando a la gente le dices que una copa es buena, luego piensa que 2 es mejor. Entonces, no. El alcohol es un buen inductor al sueño, pero luego fragmenta el sueño y no te deja cumplir los ciclos de sueño completo, por lo que tu sueño no va a ser reparador ni tu cuerpo se va a levantar de la misma forma. Entonces merece la pena siempre evitarlo. Tanto los estímulos auditivos como los estímulos visuales, aunque nosotros no seamos conscientes de ellos, están afectando a nuestro sueño y a nuestro descanso, de manera que evitan el correcto ciclo que se debe de dar para tener un sueño reparador durante la noche. Y estamos rodeados de ellos a día de hoy, por lo que se debe de dormir en una habitación a oscuras, con estímulo cero, sin música, sin ruidos, dentro de lo posible. Cada uno vive donde vive, pero todo lo que podamos evitar nosotros es lo más aconsejable. Todo estímulo que esté captando el cerebro, aunque no estemos conscientes en ese momento y estemos durmiendo, aparte de nosotros, nuestra parte inconsciente lo sigue captando. Virginia, antes ha dicho Fernando que hay personas que duermen 4 horas, otras personas duermen 8, sí. Pero desde el punto de vista neurofisiológico, ¿cuántas horas es necesario dormir? Sí, se ha definido actualmente, porque bueno, el ritmo de cada uno es cada uno y es totalmente individual. Sin embargo, se ha definido lo que se llama necesidades óptimas de sueño. Y el sueño óptimo sería, yo creo que está definido en, no sé si 8,3 o 8,7 horas de sueño. Así está definido. Sí, se ha definido así. Esa sería el horario óptimo de sueño. Sin embargo, no, cada uno tiene sus necesidades de sueño y hay lo que se llaman, que ya creo que lo ha nombrado Juan Dionisio, dormidores largos, que necesitan muchas más horas de sueño y para estar bien al día siguiente. Cada uno sabe lo que necesita para estar bien al día siguiente. Y lo que se llaman dormidores cortos, que igual con 5 o 6 horas de sueño basta. Realmente lo de que hay gente que casi no duerme nada, eso sí que no. Menos de 4 horas de sueño, nadie está bien al día siguiente. Podrá estar bien un día, pero si no después no rinde. Eso, ¿sabes? Que no duerme nada. No, eso es lo que dicen. Ellos, lo dicen. ¿no? Pues está toda la noche en vela trabajando. O bueno, pero por turnos, no, pero luego duerme. Nada. A mí y también en mujeres también lo conozco. Hay gente que viene a la consulta y dice no duermo nada, pero pero a nivel luego, personal, ¿sabes ya? Pero luego la consulta es distinto. No sé, es difícil. Pero bueno, lo que comentamos, dormidores cortos, dormidores largos, dormidores medios y cada uno. Lo difícil es adaptar esas necesidades de sueño individuales a la vida, a las necesidades de la vida habitual. Pero sí que se ha demostrado que parece ser que estos patrones extremos
sí que después no son adecuados para la salud, a pesar de que cada uno rinda bien al día siguiente. Y esa senescencia que has dicho tú, replicativa, pues parece ser que es perjudicial para eso. Claro. Posiblemente los dormidores largos no sea tan malo, pero aunque sí que te acortan luego la vida diaria, tienen menos horas para hacer cosas. Bueno, pero si se hace descansado y feliz. Eso sí, eso sí. Fernando, dedicaremos un programa a la apnea del sueño, porque la apnea del sueño es un problema muy importante que se lo merece. Pero, ¿podría considerarse la apnea del sueño como una alteración del sueño o es otro problema? No. Pues evidentemente es una alteración del sueño. Ten en cuenta que el 2 al 4% de la población sufre apnea del sueño. La apnea del sueño consiste en una parada respiratoria que suele durar unos 10 segundos y eso se repite como mínimo 5 veces por hora en la fase REM. Con lo cual, el despertar pues, es muy frecuente porque cada vez que tengo una apnea pues te despiertas. Y eso se va repitiendo continuamente durante toda la noche. Y es también un asunto importante porque la pareja o quien duerma con esta persona pues también sufre eso. Porque son personas que son roncadoras que suelen ser molestos para la persona que duerme con ellos y entonces también les despierta. Es un riesgo importante porque las personas que sufren apnea de sueño pues se ha demostrado que tienen mayor posibilidad de un evento cardiovascular. Y se han hecho estudios, por ejemplo, de ver en personas, estudios que se han hecho muy agresivamente. Por ejemplo, hacer una traqueostomía en pacientes que tenían una apnea de sueño y otros los dejaban con su apnea de sueño. Y se vio que al cabo de un tiempo, todos los que habían hecho la traqueostomía, ninguno se había muerto y al cabo de un tiempo, la mitad de los que no le habían hecho nada, pues habían fallecido de un evento cardiovascular. Pensamos dedicar un programa entero a la apnea del sueño porque realmente es un problema muy frecuente y, como tú acabas de comentar, también bastante importante desde el punto de vista de la salud de la persona. Y lo que pasa es que eso tiene, como tiene también tratamiento y solución, pues ten en cuenta que cada apnea de sueño lo que produce es una disminución de la presión de oxígeno, de la saturación de oxígeno por encima de un 4%, con lo cual esa hipoxia que se produce a nivel general de todo el organismo pues va produciendo un efecto deleterio en todos los órganos del cuerpo, ¿no? Muy bien. Has comentado, el 10 segundos es el mínimo para considerar la apnea, pero hay apneas que pueden durar hasta 2 minutos. Pero hasta 2 minutos. Se producen tanto en REM como no en REM, pero hasta 2 minutos y tú crees que el paciente... 2 minutos sin respirar. Sí. En apnea. ¿Te crees que el paciente te dan ganas de entrar y decirle respira claro, eso ya? También, como ha comentado Fernando, a la pareja también le deteriora mucho. No, claro, viene la pareja que le pega codazos y despierta que... El problema fundamental de la apnea del sueño es que no tiene un efecto reparador, con lo cual al día siguiente pues no puede funcionar adecuadamente. Estás con sueño, te duermes después por ahí donde sea, pero conduciendo, en la sala de espera del médico. Sí, eso lo hemos visto siempre. Juan Dionisio, bueno, tú ves personas bastante mayores, algunas tienen enfermedades neurológicas, Parkinson. ¿Cómo afecta esto al sueño y el sueño a la enfermedad? Pues decirte que una de cada 2 consultas que nos hacen especializadas al geriatra son por problemas del sueño. El sueño es un problema mayor porque altera mucho la convivencia. Una persona con una enfermedad de Alzheimer, el problema quizás no sea la memoria o la falta de planificación, los problemas son los trastornos conductuales y el sueño entraría dentro de los trastornos conductuales que son disruptivos. Cuando ya hay una situación muy disruptiva, pues aparecen, se llegan a extremos muy complicados. El Parkinson demencia es una causa también de grandes problemas de sueño. Todas las enfermedades neurodegenerativas en general causan enormes problemas de sueño. Hacemos lo que podemos, porque claro, el tema de los psicofármacos pues es enorme y tenemos que recurrir, una vez que las benzodiazepinas, una cosa es lo que toman según hoja de prescripción, otra cosa es lo que toman ellos de bolsillo, más todo lo demás, más lo que vemos en las televisiones, por ejemplo los antihistamínicos que tanto nos preocupan, la dormidina famosa que pega unos bajones. Entonces, recurrimos a fármacos que inicialmente no tienen la indicación de tratar el sueño, pero que sabemos que funcionan bien. Es decir, las enfermedades psicogerontológicas son enfermedades muy
demandadoras de cuidados, porque tienen un gran problema que es el insomnio detrás. Y el insomnio, al ser muy disruptivo para la persona y para la familia, pues causa que haya una situación. Las residencias geriátricas es un gran problema también, porque además ahí tenemos un problema de que adelantamos la hora de acostarse a los mayores, con unos problemas de organización enorme, de personas muy dependientes y que necesitan muchos cuidadores, y entonces pues claro, ya te digo, es un problema gravísimo y de hecho nosotros geriatras algunas veces recurrimos a algunos psiquiatras expertos en sueño, pues para ver cómo sacamos adelante estas situaciones que les perturba tanto a las familias y que les enoja tanto y que les supone un problema mayúsculo. María Dolores, como farmacéutica hemos hablado de los fármacos que inducían el sueño derivados de las benzodiazepinas. Hemos dicho ahí el Noctamil, el Orfidal, etcétera. Ahora vamos a hablar de otro grupo de fármacos que también inducen el sueño, pero no son benzodiazepinas. Insisto en esto porque son fármacos totalmente distintos, y ahí está el zolpidem, el zaleplon, etcétera. ¿Esto cómo inducen el sueño y en qué personas estarían indicados? Bueno, pues estos fármacos, zolpidem, zopiclona, se llaman también fármacos Z, por eso, por la Z que lleva en su nombre, ¿no? Y entonces, aunque no tienen estructura de benzodiazepina, realmente actúan igual, porque actúan también a nivel del receptor GABA, que hemos dicho, a nivel de este receptor cerebral. Y lo que hacen es producir esa misma relajación física y mental y dejar el organismo pues en cámara lenta. El mecanismo es el mismo. Estos fármacos son muy potentes y en iniciación es muy rápido, ¿no? Y en ocasiones sí que han desbancado el uso de benzodiazepinas por estos fármacos. ¿Y estarían indicados? Pues realmente están indicados en insomnio, lo mismo que benzodiazepinas, cuando ya no podemos tratarlo de otras formas y es un insomnio que es incapacitante para la persona. ¿Pero se elegiría primero una benzodiazepina o primero se elegiría uno de estos? Bueno, pues están más o menos igual. Vale. Es lo mismo. Si tú necesitas una acción rápida, pues puedes empezar con un zolpidem o con una zopiclona. Entonces, cuando te cuesta iniciar el sueño, ¿no? Entonces te lo puedes tomar y su acción es muy rápida. Pero en cuanto a efectos secundarios y dependencia, pues están un poco a la par. A veces utilizamos antidepresivos a dosis antihistamínicas, a dosis bajitas, que actúan como a dosis antihistamínicas. Claro, tenemos antihistamínicos, no otro tipo de fármacos. Dos antidepresivos que utilizamos muy frecuentemente los geriatras y que a dosis bajitas para buscando el efecto antihistamínico y evitando otras complicaciones que tienen las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas ya van de serie, ya las toman de serie, o sea que ahí añadimos ya lo que podamos. Virginia, y los adolescentes, vamos a hablar un poquillo de ellos, porque algunos dicen que duermen mal, etcétera, también es un periodo especial de la vida, pero cuando unos padres o un chico o una chica adolescente se debería de preocupar porque no duerma bien. ¿Qué puntos hay? Qué difícil. Sí, últimamente están trayendo bastantes adolescentes a las consultas de sueño. Cabe destacar 3 puntos, yo creo, importantes. Primero, la adolescencia es una etapa conflictiva, podemos llamarla así, porque tenemos el desarrollo hormonal de los chicos y de las chicas, ¿no? Pero fundamentalmente porque tenemos que tienden a acostarse muy tarde, porque para ellos el principio de la noche pues lo aprovechan para hablar con los amigos, para estudiar, para ver sus series. Entonces es normal que no hagan caso a los padres a la hora de acuéstate pronto que mañana vas a madrugar. Ese es un tema. Otro tema que ya ha salido quizás a relucir aquí es el tema de los medios de comunicación actuales, las tablets y los móviles. Y por mucho que tú le digas no utilices la tablet o no utilices el móvil, no te van a hacer caso. Pero este tema de las tablets y de los móviles no es tanto que activen el sistema cerebral porque estás hablando y porque estás manteniendo una conversación, sino porque emiten una luz azul que esta longitud de onda está interfiriendo con la producción natural de melatonina, que sabemos que es la hormona que facilita la conciliación del sueño. Eso es lo que llaman vamping, ahora que está de moda eso, que viene de vampiro. Vienen de vampiro, pero realmente simplemente es eso, la luz azul. La luz azul que emiten también las pantallas de ordenadores interfiere esta producción de melatonina. ¿Valdría ponerle algo? Yo te lo digo porque esto un filtro. Ponerle algo delante para que no se vea. Sí, pero tiene que es un filtro real, no sirve ponerle un papel de celofán. No, pero me refiero a una cosa de madera, por ejemplo, que hace que ya la luz no la vea.
es suficiente delante de la luz para... Ya, pero si la cuestión está en que cuando estás tú hablando por el móvil o chateando... No, yo me refiero porque hay, por ejemplo, televisiones no sé cómo se llaman, los modem, esos, llevan una lucecita también. La lucecita, eso no es tan importante. No, hombre, eso realmente no te va a impedir conciliar el sueño, porque tengas un puntito de luz azul ahí. Me refiero al estar delante del ordenador, de la pantalla, como mínimo 2 horas, las 2 horas anteriores a conciliar, a irte a dormir. Esas 2 horas son las 2 horas antes tienes que cuando quitar tendrías eso que desconectar. Para que la melatonina, claro, porque lo que se llama el Deep Melatonin Once es la liberación, el pico de melatonina que te ayuda a conciliar el sueño, se produce 1 hora y media antes más o menos de conciliar el sueño. Pero aunque tú se lo expliques a un adolescente científicamente, tampoco realmente tampoco nos va a hacer caso. La verdad es que son tantas cosas las que influyen para poder dormir bien, que solo los que tenemos la suerte de dormir. Y luego realmente sí que hay muchos adolescentes con un retraso de fase, es la época de cuando y muchos padres te traen porque dicen, no, es que mi hijo se acuesta a la 1 o a las 2 y se levanta a las 11, es un vago, y realmente es que tiene un retraso de fase. Pero hay una cosa que me interesa resaltar, Virginia, ¿cuándo hay que preocuparse porque ese insomnio puede indicar que a lo mejor ese adolescente tiene algún problema de tipo psiquiátrico o eso? Difícil. No, hombre, si realmente los padres están preocupados, que lo lleven al médico, que consulten. Que consulten, que no se hagan, que no empiecen por ejemplo, a meterse. No, mira, eres un vago, tienes que acostarte. Antes de llegar a un conflicto, que consulten al médico, tanto al médico de atención primaria o a un especialista, y entonces se van a quedar tranquilos. Me parece una solución ideal. Fernando, ¿qué es el síndrome de las piernas inquietas y cómo afecta el sueño? Pues el síndrome de las piernas inquietas es una sensación de parestesia que ocurren en las piernas en la situación de reposo. Parestesia es hormigueo. Hormigueo, sí. Y es un hormigueo, pero con parestesia que también puede ser disestesia, que es ya una hormiguilla que te molesta, ¿no? Entonces eso te obliga a mover las piernas. Y eso aparece en las piernas y también puede aparecer en los brazos. Y eso es una situación que es incómoda porque aparece en la situación de reposo, que es cuando se está durmiendo. Entonces te obliga a mover continuamente las piernas por la sensación esa que tienes, ¿no? Y después hay otra patología que también ocurre, que es los movimientos periódicos del sueño, que también ocurre aproximadamente en un 10% de la población, y son necesidades que se tienen de flexionar, hacer una flexión plantar de los pies en un momento determinado del sueño, con lo cual eso hace que también perjudique que tenga un despertar continuo y no sea un sueño conservado durante toda la noche. Sería también un sueño no reparador, ¿no? No reparador al final, y también influye también en la pareja, otra vez lo mismo, porque también despertaría a la pareja si continuamente estás moviéndote y dando así con las piernas estirando y eso, ¿no? Vamos a ver, Juan Dionisio, hablamos de las personas mayores, pero muchas de ellas pues tienen cuidadores. ¿Cómo se ven estas personas afectadas por estar cuidando y levantándose toda la noche? Pues se ven afectadas muchísimo, claro. Por eso hay programas de cuidar al cuidador y que están tan desarrollados y demás. Es que esto afecta biológicamente ya sabéis que los cuidadores, las hijas con madres con Alzheimer, con padres con Alzheimer, tienen telómeros cortos. Las madres de niños con parálisis cerebral tienen acortamientos de telómeros también. Sí, es el capuchón de los cromosomas que se va cortando. El capuchón, el protector final de los cromosomas que se va deteriorando a cada duplicación celular. Los mayores, las cuidadoras de mayores, pues imagínate lo que es. A mi edad ahora mismo, no dormir una noche, pues es una catástrofe. Al día siguiente estás hecho una birria. Pero el problema es que hay muy poca solución para eso, ¿no? El problema es que, pues habrá que... A ver, primero, tener una persona mayor dependiente, llega un momento que es... puede ser, yo algunas veces he aconsejado a mis pacientes, mira, esto es como tener un adolescente problemático, esto hay que aguantar, y intentaremos que se pase. Es decir, es una situación de emergencia familiar. Una persona mayor dependiente, una persona con Alzheimer, en una fase en la que la persona se levanta, riesgo de caídas,
bueno, de riesgo de que se escape. Eso es una catástrofe familiar. ¿Qué hacemos? Pues hacemos lo que podemos, claro. Vale. Y una de las cosas que es mejorar el sueño de la persona, porque eso hará que el sueño del cuidador, pues lógicamente esté más regulado. Por eso te insistía que es que uno de los motivos de consulta más habituales en la especialidad, pues porque forma parte de calidad de vida y al final, pues sí, que se ve todo el mundo implicado ahí al final. Se ve todo el mundo, claro, ya sabéis que el modelo atómico de la enfermedad de Alzheimer no solamente es el núcleo que es la persona, sino todo lo que tienes alrededor. Claro. La enfermedad de Alzheimer destroza a las familias. María Dolores, de los fármacos que estábamos comentando anteriormente, los que habéis llamado Z, el Zolpidem, etcétera, ¿esos crean dependencia? ¿Se pueden retirar de golpe o también hay que retirarlos lentamente? Es igual que las benzodiazepinas. Pueden crear también dependencia física y psíquica y entonces hay que retirarlas también de una forma gradual. Cuando lleva un cierto tiempo, 15 días, pues tienes que retirarlo gradual. Entonces no puede... O sea, efectos prácticos, sí. Lo hemos hecho aquí lo hemos dividido, pero a efectos prácticos sí, son primos hermanos, ¿no? Sí, un paciente puede ir mejor con una que con otra y según por el tipo de insomnio y las características del paciente, pero realmente en cuanto a dependencia, efectos secundarios, interacciones, pues son muchas muy parecidas, comparten mucho. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Con los fármacos Z, el efecto de la amnesia anterógrada, sobre todo en pacientes mayores. Sí. ¿Amnesia anterógrada qué quiere decir? Sí, lo expliqué. No, sobre todo en pacientes mayores. Si se toman el fármaco y a lo mejor no pasan 8 horas como que estén descansando de sueño, cuando se levantan por la mañana pues tienen eso, falta de memoria, ¿no? Pueden hacer cosas y no se acuerdan luego de lo que han hecho. Y eso pasa con estos fármacos. Con los Z. Claro, entonces por eso siempre te recomiendan que tienes que estar como 8 horas, de que no vayas a tomártelo y que a las 6 horas o a las 7 te tenga ya que levantar a trabajar o hacer algo, sino que mínimo tengas 8 horas para poder descansar. Y Virginia, todos los que estamos aquí hemos trabajado a veces a turnos, no exactamente, pero hemos hecho guardias, hemos hecho los trabajadores a turnos y todos los profesionales sanitarios que hemos trabajado en un hospital y tal. El trabajo a turnos tiene una serie de consecuencias sobre el sueño y otras. ¿Qué consecuencias pueden ser esas? Lo que diga no podrá ser utilizado en mi contra. No. Sí, la turnicidad solo te oirán 200.000 o 300.000 personas. La turnicidad laboral es muy mala para los hábitos del sueño, para el sueño y, lógicamente, para la vida y la calidad de vida del individuo, sobre todo según qué turnos. Si tienes turnos de mañana y tarde, lógicamente no tanto, pero cuando son turnos de mañana, tarde y noche, y además cuando los turnos son muy aleatorios, cuando son 2 días, 3 días y son saltatorios, pues alteran muchísimo la calidad del sueño, pueden producir insomnio y, pues lógicamente, también alteran la arquitectura de sueño, la secuencia de fases del sueño y la función de estas fases de sueño. Pueden producir alteraciones de memoria, acortamiento de telómeros y todas estas cosas. No tanto, por ejemplo, los trabajadores de noche, continuos de noche, incluso aunque haya sido elegido voluntariamente, también tienen una alteración de la calidad del sueño y de la calidad de vida. Y se han hecho estudios en hospitales de Reino Unido, se han hecho estudios con trabajadores de noche, que además han elegido voluntariamente este turno y se ha visto que tienen una calidad de sueño significativamente peor que el resto de las personas. O sea, que sí es posible, pero bueno, es que hay profesiones que es imposible. Por eso hay profesiones que es imposible, hay profesiones que tienen que tener turnicidad laboral, pero sí que es verdad que tienen mucha peor calidad de sueño. Una de las cosas importantes de los turnos es que se pierde el ritmo biológico del sueño, que es un ritmo circadiano en que llega un momento determinado que hay una inducción al sueño todas las tardes. Llega un momento determinado a la hora, una hora del día, de la noche, que te induce el sueño, porque ya se libera una serie de neurotransmisores que tienes las ganas de irte a la cama, ¿no? Entonces, eso es el ritmo circadiano del sueño. Pues este reloj biológico con los turnos se pierde. Entonces uno, si hace una noche por la mañana, pues está desquiciado. No sabe si tiene sueño, si no tiene, si cuándo va a dormir. Claro, y luego muchas de estas personas, Fernando, tendrían, digamos, somnolencia diurna, ¿no? Que eso con lo cual eso es muy peligroso. Puede ser peligroso en qué sentido, por ejemplo, si son conductores, si por ejemplo pues tiene un trabajo que tienes que estar muy atentos, que son trabajos peligrosos. Sí, habitualmente además son trabajos así, pueden ser policías, pueden ser bomberos, sanitarios y pierden los Zeitbergs, esto que son los indicadores externos para conciliar el sueño.
Incluso si quieres, también se puede decir que para la gente que tiene el examen, ahora que ha sido el examen MI, que van muchos, o va a ser el examen de la selectividad, que los que van a examinarse no duermen suficiente, pues no van suficientemente reparados y tranquilos y con mucha actividad para que puedan desarrollar bien el examen, ¿no? Con lo cual el sueño ahí también debe ser importante antes de ir a los exámenes en la gente joven. No, lo que estamos viendo es que realmente todo el mundo lo sabe, pero quizás insistiendo mucho más en la importancia de dormir bien. Y Juan Dionisio, las sociedades científicas, ¿qué recomiendan para el insomnio en las personas mayores? Desde luego, menos pastillas y más zapatillas, es decir, menos fármacos y más hacer mejor las cosas. Yo creo que el insomnio es un problema de salud pública, es un problema. Entonces, pues, a ver, terapias cognitivo-conductual, higiene, que incluye higiene de sueño, modificar, reestructurar las conductas cognitivas. Es decir, los pensamientos negativos en el cuanto que lo ideal es dormir un determinado número de horas y si no las duermo es que voy mal. Entonces es importante reestructurar esos pensamientos que se tienen y prejuicios que se tienen sobre el sueño. Hemos visto que cada persona tiene que dormir las horas adecuadas. La Sociedad Científica, la Sociedad Española de Geriatría, tiene editado un manual de sueño y pues recurrir más a medidas de tipo higiénico, dietéticas y menos a fármacos. Pero la realidad no es esa. La realidad es la que es. La realidad es que tomas 3 antidepresivos porque uno tiene un efecto antidepresivo. Si asocias venlafaxinas, activas por la noradrenalina por la noche, por lo tanto hay que estar atentos a la combinación de fármacos para no utilizar, por un lado, es muy normal utilizar 3 antidepresivos. Y dice, pero bueno, ¿cómo 3? Uno tiene un efecto antihistamínico para sueño, zolpidem, mirtazapina. Otro es un activador por la mañana porque el anciano está inhibido y quieres activarlo porque no te conformas con que la persona mayor esté pues poco reactiva y demás. Ahora mismo hay nuevos antidepresivos que mejoran el sueño, la vortioxetina. Claro, que realmente es un tema muy complejo. Es un tema muy técnico. Muy técnico, lo dejamos en tus manos y en los de Virginia, esos casos más. Tenemos una sección que se llama Pruebas Médicas. Vamos a hablar de la polisomnografía para ver cómo dormimos por la noche. La polisomnografía o estudio de sueño es un estudio que evalúa toda la actividad cerebral que tenemos durante la noche. Con ello se puede ver si se cumplen todos los ciclos de sueño de forma correcta o si hay algún tipo de anomalía. En este caso, nosotros monitorizamos al paciente colocando una serie de electrodos. No solo colocamos craneales en los que se registra la actividad cerebral durante la noche, sino también ponemos muchos faciales que complementa el estudio, ya que en determinadas fases del sueño se tienen movimientos oculares a la hora de tragar, a la hora de movimientos musculares. Es importante para evaluar el estudio completo. Lleva sensores y luego, bueno, para que el estudio se suele mandar sobre todo por problemas con pacientes con sospechas de problemas de apnea de sueño. Tenemos un registro a nivel cardíaco y respiratorio exhaustivo también, durante toda la noche. Suele empezar sobre las 11, 10:30, 11 de la noche, hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Tenemos 2 opciones. En este caso tenemos un cabezal de pared que es fijo. Y este lo utilizamos para pacientes que no suelen despertarse durante la noche o que no suelen necesitar ir al aseo, por lo que es cómodo. Este cabezal envía la información a la habitación, nosotros estamos al lado, envía toda la información del registro que se está haciendo y se grabaría en el ordenador, ¿vale? Durante toda la noche. Aparte, tenemos cámaras que nos sirven como justificante a la hora de, como nosotros estamos vigilando el estudio durante toda la noche, si hay algún tipo de anomalía siempre podemos mirar la cámara y tenemos que ir haciendo anotaciones, tanto si el paciente se está moviendo, si necesita orinar, si cualquier cosa y hay una interrupción del estudio y por eso deja de haber una correcta lectura,
por eso está también monitorizado visualmente. Principalmente lo que evalúa es la actividad cerebral, ¿vale? Entonces, se puede saber si los sueños, si dentro de los ciclos de sueño que hay durante una noche hasta llegar al sueño REM, todos los no REM 1, 2, 3, se hacen de forma completa y si ese descanso es completo, principalmente. Como estudio de sueño, pero es una prueba complementaria para muchas más cosas, ¿vale? Para gente con problemas neurológicos, para evaluar si hay algún problema neurológico en señales durante la noche. Es una forma buena de hacerlo porque es cuando más quieta está la gente y evaluar la actividad neuronal. En pacientes con problemas de apnea, en niños pequeños también se suele hacer cuando tienen las amígdalas y no saben si operar o no operar por si acaso realmente puedan tener problemas de apnea de noche. En pacientes que suelen reflejar sueño durante el resto del día, siempre se van al médico diciendo que están cansados, que ellos duermen, que duermen de golpe durante la noche pero que hay algún fallo, está indicado esta prueba. Y curiosamente, bueno, como papel de enfermero o técnico de neurofisiología, tú tienes que calmar al paciente y además por experiencia sabes que todos terminan durmiendo, así que eso quieras que no les da la tranquilidad. Pero lo más curioso de todo esto es que al fin y al cabo, aunque tengan muchos cables en la cabeza y puedan sentirse algo incómodos, están cumpliendo con muchas normas dentro de este cuarto y dentro de esta prueba que en casa no hacemos. Por ejemplo, este es un cuarto diáfano, sin más, con una cama, con oscuridad y está hecho para dormir, para registrar ese sueño. Entonces de ahí terminan todos durmiendo y les puedes demostrar que realmente muchas de las patologías vienen porque no tenemos una correcta higiene de sueño. Virginia, ¿qué hacer cuando un niño pequeño no se quiere ir a dormir? Y los padres, el padre, la madre insiste, vete a dormir. Y yo una pregunta que te la tengo que hacer, porque el otro día un paciente en la consulta, un paciente con diabetes, que estaba muy bien de todo, dice, pero tengo un problema y es que tengo pesadillas todas las noches. Y digo, mira, no sé, le voy a preguntar a personas que son muy expertas, esas dos cositas. Me has hecho dos preguntas que son muy largas. No, pues cortica que estamos fuera de tiempo. Tú vale. Di el resumen. Bien, resumen. Para el niño como para los adultos, lo importante es mantener rutinas de higiene de sueño. El niño no le tienes que mandar obligado a dormir, porque si le dices, tienes que dormir, lo va a tomar como algo impuesto, se va a rebelar y entonces no va a querer irse a dormir. El dormir tiene que ser algo agradable para él. Tiene que coger la rutina de decirle, mira, pues ya es hora de ir a dormir, que se cepille los dientes, que coja su muñeco favorito. Estamos hablando ya de niños de 3, 4, 5 años. Ya en los niños pequeños es otra cosa distinta. Existe desde hace muchos años la polémica que surgió con un libro famoso que no voy a nombrar. Pero bueno, eso era que se tomó como una cosa, eso era ya para niños a partir de un añito. No queremos nunca hacer sufrir a un niño. El tema del colecho, de que el niño llore, de que llevártelo... O sea, hay que actuar con sentido común. Yo creo que lo acabas de decir, sentido común, punto, se acaba la historia, ¿no? Sí. Eso. Sí. ¿Y las pesadillas? Las pesadillas, primero, todo el mundo soñamos. Todo el mundo podemos tener alguna pesadilla. Normalmente soñamos, siempre se ha dicho que soñamos en fase REM, no, soñamos tanto en sueño no REM como en REM. Y hay dos tipos de sueño. El sueño no REM normalmente está relacionado con las experiencias diarias, las experiencias durante el día. Son sueños con menor contenido emocional, son sueños más light, y los sueños REM son los sueños realmente de contenido emocional más vívido, que es donde suelen ser los sueños raros, en que nos acordamos de cosas muy pasadas, y sueños que ahí sí es donde más se suelen dar las pesadillas y pueden ser de contenido angustioso. Pero podemos hacer algo, que es la pregunta del es que tenemos que saber por qué se producen las pesadillas. Si son muy frecuentes, eso ya entra en el tema de patología psiquiátrica. Tenemos que saber si nos está angustiando algo, si tenemos algún problema, y por eso se pueden dar las pesadillas frecuentes. Y también se pueden dar muchas pesadillas, lo que pasa es que no quiero asustar a tu paciente. Lo que haré será recomendarle que vaya a tu consulta. Sí, podemos estar iniciando otro tipo de patología. Bueno, le recomendaré que vaya a tu consulta. Eso, tú recomiéndaselo. Fernando, si no hablamos de la melatonina, todo el mundo diría, vaya programa de insomnio que han hecho estos. Cuéntanos qué hay de verdad en la melatonina, si es bueno tomarla y por qué puede favorecer el sueño. Bueno, además de todo lo que se dice de la melatonina, yo te voy a decir más o menos lo que científicamente está comprobado y asegurado. Vale. La melatonina es una hormona que es un neurotransmisor que se libera a nivel cerebral en una glándula que se llama la glándula pineal, y esa está estimulada la secreción
por unos receptores que tenemos en la retina, que se activan por la luz. Cuando hay oscuridad, entonces resulta que se activa el receptor que está en la retina y eso hace que se libere la hormona de melatonina. O sea, que lo que activa el receptor es la oscuridad. La oscuridad. Y eso hace que se libere melatonina. Que se libere melatonina. Vale. Y eso hace que sea un reloj biológico, que se repite continuamente todos los días, a la misma hora, más o menos. Cuando empieza la oscuridad de la tarde-noche, pues entonces eso empieza a activarse y empieza a liberarse la melatonina. Y eso es lo que hace que induzca el sueño. ¿Dónde estaría indicada la melatonina? Pues, por ejemplo, en pacientes que donde se rompa el reloj biológico, el ritmo circadiano. ¿Dónde sería eso? Por ejemplo, en los viajes transatlánticos. Tú te vas y cruzas el charco y llegas a un momento determinado que tu reloj se te ha roto, pues entonces puedes usar la melatonina. En casos de insomnio también se puede utilizar. En los pacientes que hemos dicho que trabajan por turno, cuando termina un turno y tienes que inducir el sueño, pues la melatonina ahí podría estar indicada también. Y después también se ha demostrado en pacientes que son niños autistas, que tienen dificultad para conciliar el sueño. También se ha visto en pacientes ancianos, porque ya la ancianidad resulta que se van disminuyendo las funciones no solamente de la glándula pineal, sino de todos los órganos de nuestro organismo, y la glándula pineal es una más, con lo cual se disminuye la secreción de la melatonina en los pacientes ya de cierta edad. También se está indicada como antioxidante. Vale. Y después también como neuroprotector tanto en el Alzheimer como en el Parkinson. Bueno, aparte de eso, hay dos. Ya termino. Sí. Hay dos fármacos más, aparte de la melatonina, que es el Ramelton y el Tamisertón, que lo que hacen es regular lo que es el desorden de 24 horas vigilia-sueño. ¿Qué quiere decir eso? Porque el 70% de los pacientes que son ciegos no tienen la actividad que puede realizarse con la retina y activar la secreción de melatonina. Entonces estos pacientes que no tienen este desorden de 24 horas, que son ciegos, y el 70% lo tiene, pues este tipo de fármacos también puede ser útiles para inducirle el sueño. Muy bien. Bueno, nos queda mucho por hablar, pero nos hemos pasado ya de los 60 minutos, que es lo estipulado. Nos queda hablar de los antihistamínicos, realmente el problema del sueño da para varios programas que seguro que haremos en el futuro. Pero como ya estamos fuera de tiempo, me gustaría en los 5 últimos minutos pues que dierais un mensaje específico sobre lo más importante. Empezamos por Bueno, pues en mayores muy dependientes con enfermedades neuropsiquiátricas, psicogeriátricas, desde luego una consulta especializada se impone. En adultos mayores, primero, control de estrés, que yo creo que seguramente hablarás en alguno de otros programas, higiene del sueño, ejercicio físico moderado, al menos 3 horas antes, según seas búho o seas alondra, que eso también es otro tema. Y, desde luego, las terapias cognitivo-conductual, yo creo que el sistema público tendrá que algún día plantearse el que se puedan generalizar. El mindfulness está generalizado, pero las terapias cognitivo-conductual, reto de los próximos años. Muy bien. Fernando. Pues yo voy a dar un mensaje bueno referente al beneficio que puede tener el sueño. Durante la actividad y durante la vigilia, pues normalmente el cerebro está sufriendo una serie de transformaciones que hace que se vayan haciendo alteraciones a nivel nuclear, en el núcleo de las células, a nivel de los cromosomas. Se va haciendo una alteración, que esa alteración pues hace que necesite el cerebro en los periodos de descanso, cuando está en sueño, que está tranquilo, que se estén reparando todas las alteraciones esas que surgen a nivel de los cromosomas, a nivel nuclear. Y esto lo digo porque se ha hecho un estudio en unos peces cebra, que se llama peces cebra, que son transparentes y con unos microscopios de muy alta resolución en 3D han visto cómo durante el periodo, y se ha visto a los peces durante la vigilia y durante el sueño, y se ha visto que durante la vigilia, en actividad, pues hay una serie de alteraciones a nivel de cromosomas que después durante el sueño lo que se hace es intentar reparar. Esto sería como, por ejemplo, en una carretera donde hay muchos baches y no paran de pasar coches todo el día. ¿Cuándo se va a reparar esa carretera? Por la noche, cuando dejan de pasar los coches, y entonces se hace la Muy bien, Fernando, muy buen ejemplo. María Dolores. Bueno, si tenemos que hablar de los fármacos para el insomnio, yo estoy de acuerdo que primero hay que hacer otras medidas, pero
es un problema, el insomnio. Entonces podemos tener varios grupos. El primer grupo incluiríamos la benzodiazepina y estos fármacos que hemos dicho Z. Entonces es un problema también la hiperprescripción que hay de estos fármacos y un abuso también de estos fármacos que tenemos que intentar reducir, sobre todo en personas ancianas. Y sobre todo ahí controlar muy bien la dosis por los efectos secundarios que nos podemos encontrar. Otros grupos pues podríamos encontrar desde antidepresivos que ha comentado el compañero, también la gabapentina, otra serie de fármacos, y los antihistamínicos, pues realmente pasando estos fármacos que requieren su receta y que están muy controlados, por ejemplo los antihistamínicos pues los encontramos sin receta fácilmente en la farmacia. Sin embargo, no son tan eficaces, los estudios no demuestran que sean tan eficaces y que incluso pues también pueden tener problemas y interacciones con otros medicamentos, ¿no? Entonces, cuando vamos a utilizar estos fármacos más allá de un tiempo, pues sí que debemos controlar esto y que el médico lo controle. Otra cosa serían las hierbas, la valeriana, que bueno, en determinados casos, pues más leves, sí que sea hay ciertos estudios. De las pocas hierbas que ha demostrado, claro, eso, ¿no? Junto con el lúpulo, parece ser que esa mezcla pues es más eficaz para inducir el sueño. Suele tardar a lo mejor más tiempo, que tienes que tomar 10 días, todo esto, y que pueden ser eficaces a lo mejor en determinados casos. ¿Y Virginia? Pues yo diría que si bien no vivimos para dormir, sí que dormimos para vivir. Entonces, como ha dicho Juan Dionisio, cuando alguien tiene un problema de sueño, que no se vaya a consultar a la vecina y que tome las mismas pastillas que la vecina, sino que si realmente le preocupa ese problema, que consulte al médico bien de cabecera o bien a un especialista. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que han quedado bastantes cosas claras. Y quizá una de las más importantes que había insistido todos bastante es que si una persona tiene problemas de sueño, que vaya a su médico. Si el médico de atención primaria considera indicado, lo mandará al especialista, pero antes de empezar a tomar fármacos, intentar aclarar ese síntoma que es el sueño, de dónde viene, para poder tratar la causa. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la semana que viene en un nuevo programa en La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.